Hoy es el 10 de marzo de 2026 y nos encontramos en un mundo profundamente dividido por una sola planta. Esta planta tiene una historia que se remonta más allá de muchas de las civilizaciones que leemos en los libros. Durante más de 5000 años, el cannabis ha sido un compañero silencioso de la humanidad. La gente ha recurrido a él para sanar, usándolo como medicina, para aliviar el dolor y para calmar la mente. Han encontrado un significado espiritual en su uso, incorporándolo en rituales sagrados y en momentos de profunda contemplación, y han confiado en su fuerza, transformando sus fibras en ropa, cuerdas y papel. Su viaje es un reflejo de nuestras propias creencias cambiantes. La historia del cannabis no es sencilla. Es un camino largo y sinuoso, lleno de descubrimientos, reverencia, miedo y, finalmente, un lento redescubrimiento. Los primeros capítulos de la historia del cannabis se escribieron en los vastos paisajes de Asia Central. Registros arqueológicos e históricos señalan a esta región como la cuna de su uso. China, Mongolia, Siberia. Hablamos de un tiempo muy lejano, hace miles de años. En China, la evidencia sugiere alrededor del año 737 antes de la Era Común, el legendario emperador Shennong. Shennong, padre de la medicina china, incluyó el cannabis en su farmacopea. En esos textos, la planta no era recreativa, sino medicina potente. Se recomendaba para dolor reumático, malaria, problemas digestivos. Además, la planta tenía otro papel vital, el cáñamo, fibras fuertes y duraderas del tallo, cuerdas robustas, ropa resistente, papel temprano. Esas fibras fueron fundamentales para la vida diaria y el avance tecnológico. En la India, la relación tomó un rumbo espiritual. El Atharva Veda, alrededor del 1500 antes de la Era Común, se la nombra entre las 5 plantas sagradas, fuente de felicidad y liberación del miedo. La práctica incluía varias preparaciones rituales: bhang, ganja, charas. Esas preparaciones eran centrales en rituales, especialmente para Shiva. La historia del cannabis no se quedó solo en Asia. Como tantos otros bienes e ideas, comenzó a viajar por las antiguas rutas comerciales que conectaban civilizaciones, a través de los movimientos de tribus nómadas como los escitas, y más tarde, a través de las bulliciosas caravanas de comerciantes. La planta y el conocimiento de sus usos se extendieron lentamente hacia el oeste. Llegó a Oriente Medio, donde encontró un terreno fértil en el rico entorno cultural e intelectual de la Edad de Oro islámica. Aquí, una potente resina de cannabis conocida como hachís ganó una inmensa popularidad, particularmente a partir del siglo X. Fue celebrada en poesía y cuentos, convirtiéndose en parte de la vida social en ciudades desde Bagdad hasta El Cairo. Desde Oriente Medio, el viaje de la planta continuó hacia el sur, hacia el vasto continente africano. Comerciantes y viajeros árabes la llevaron a lo largo de la costa este, introduciéndola a las poblaciones locales. Durante siglos se extendió hacia el interior, donde fue adoptada e integrada por numerosas culturas a su manera única. En algunas sociedades se usaba en la medicina tradicional. En otras, se incorporaba a rituales y ceremonias sociales. Cuando el cannabis llegó a Europa, su recepción fue marcadamente diferente. Su valor principal en el continente fue abrumadoramente industrial. Las fibras eran inigualables en su fuerza y resistencia al agua salada, lo que las convertía en el material ideal para fabricar las cuerdas, aparejos y velas que impulsaban sus flotas navales y barcos mercantes. Esto hizo que el cultivo de cáñamo fuera una cuestión de seguridad nacional y prosperidad económica. Durante siglos, el cáñamo fue la piedra angular de la economía europea. Esta aplicación industrial eclipsó por completo cualquier interés medicinal o recreativo. Sección 4. El nuevo mundo y un nuevo propósito. Cannabis en las Américas. La llegada del cannabis a las Américas está ligada a las ambiciones coloniales de Europa. Cuando los colonos españoles,
Cuando los colonos portugueses trajeron semillas de cultivos familiares y útiles, el cáñamo estaba entre los más importantes. En 1619, Jamestown, Virginia, la Asamblea aprobó una ley que obligaba a cada agricultor a cultivar cáñamo. George Washington cultivó cáñamo en Mount Vernon. Thomas Jefferson cultivó cáñamo en Monticello. En el norte, un símbolo de la industria. En el sur, una reputación ligada a prácticas culturales, que luego serían objetivo de prohibición. Sección 5. La sombra de la prohibición. Un siglo de miedo. El amanecer del siglo XX marcó un punto de inflexión dramático y decisivo en la larga historia del cannabis. La percepción de la planta comenzó a cambiar, especialmente en los Estados Unidos. Este cambio fue alimentado por una confluencia de factores, incluyendo ansiedades sociales después de la Revolución Mexicana, que vio una afluencia de inmigrantes que trajeron consigo la costumbre cultural de fumar, marihuana. Este nuevo nombre español para la planta se usó deliberadamente para que sonara más extraño y amenazante para el público estadounidense, distanciándola del familiar cáñamo y del cannabis que se encontraban en las medicinas. La figura más influyente en esta campaña fue Harry J. Anslinger, el primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos. Anslinger lanzó una guerra de propaganda implacable y altamente efectiva contra el cannabis. Usó historias sensacionalistas, a menudo con matices racistas, para vincular el consumo de marihuana con el crimen, la violencia, la locura y la decadencia social. A través de audiencias en el Congreso, transmisiones de radio y artículos de periódicos, pintó una imagen aterradora de la hierba demoníaca, creando un clima de miedo que hizo que la acción legislativa pareciera urgente. La culminación de la cruzada de Anslinger fue la aprobación de la Ley de Impuestos sobre la Marihuana de 1937. Impuso impuestos prohibitivamente caros y regulaciones onerosas. Los médicos, de repente, no pudieron hacerlo, y la industria del cáñamo, de siglos de antigüedad, fue diezmada casi de la noche a la mañana. Esta pieza legislativa marcó el principio del fin. El último clavo en el ataúd llegó con la Ley de Sustancias Controladas de 1970. Clasificó oficialmente el cannabis como una sustancia de lista 1. Colocar el cannabis en la misma categoría que la heroína solidificó su estatus, lanzando la moderna guerra contra las drogas y llevando su uso y cultivo a la clandestinidad durante generaciones. Sección 6. Un renacimiento moderno, ciencia, ley y el futuro. Después de décadas en la sombra de la prohibición, el cannabis resurge. Momento crucial, 1992. Identificación del sistema endocannabinoide humano. Los investigadores encontraron que el cuerpo produce endocannabinoides. Este sistema regula funciones como dolor, estado de ánimo, apetito, memoria. Esa nueva comprensión encendió un resurgimiento en la investigación médica. Científicos comenzaron a investigar seriamente los compuestos de la planta, principalmente el THC y el CBD, para una amplia gama de afecciones. Aunque las barreras legales dificultaron la investigación, un creciente cuerpo de evidencia comenzó a confirmar lo que los antiguos curanderos sabían. Estudios clínicos e informes anecdóticos mostraron controlar el dolor crónico, reducir las convulsiones en formas graves de epilepsia, aliviar las náuseas en pacientes con quimioterapia, estimular el apetito en pacientes con quimioterapia, ayudar a controlar los síntomas de ansiedad, ayudar con el trastorno de estrés postraumático, ayudar con el insomnio. La ciencia comenzaba a ponerse al día con la historia. Esto coincidió con un cambio dramático en la opinión pública y los marcos legales. Uruguay legalizó el cannabis recreativo en 2013. Crearon un mercado regulado por el gobierno, desde la semilla hasta la venta. Canadá le siguió en 2018, primera nación del G7 en hacerlo. En los Estados Unidos surgió un mosaico de leyes estatales. California, Colorado. Muchos estados legalizaron para uso médico y cada vez más recreativo. Hoy, en 2026,
El mundo del cannabis se define por un paisaje complejo y en evolución. La planta ahora se usa principalmente medicinalmente, recreativamente e industrialmente. Textiles, materiales de construcción, productos de bienestar como el aceite de CBD. La historia del cannabis ha cerrado el círculo, de planta reverenciada a sustancia demonizada y de vuelta a interés médico y social. Es un recordatorio de cómo el conocimiento puede perderse y encontrarse, y de cómo nuestra comprensión del mundo natural está siempre en flujo. La planta en sí no ha cambiado. Lo que ha cambiado, y sigue cambiando, somos nosotros. Esta es la historia de cómo hemos visto, usado y juzgado a este antiguo aliado botánico, una historia que todavía se está escribiendo hoy,